Bien, ingenieros, recapitulando lo que vimos en el anterior video, donde definimos fuerza, que es una magnitud vectorial, y que también mencionábamos que hay dos tipos de fuerza. La fuerza a distancia, la fuerza a distancia y las fuerzas de contacto. Estas fuerzas a distancia generadas en el medio continuo, realizando nuestro postulado, donde hacemos las reducciones de volumen, nos determinaban o nos daban como resultado unas densidades, unas densidades promedio, que son definidas como las fuerzas de cuerpo, o másicas, o volumétricas, y las fuerzas de contacto, ese promedio de densidades, nos daban las fuerzas de superficie. Bien, estas fuerzas de superficie, ingenierazos, también las llamamos nuestro, aquí perdón, ingenierazos, nuestro vector, nuestro vector de tracciones. Es muy importante que tengan este concepto bien definido. Nuestro vector de tracciones. ¿Cómo lo obteníamos? Aquí voy a dibujar nuestro cuerpecito que hacíamos en el video anterior. Y voy a dibujar, por ejemplo, un cuerpo. Acuérdense que no es un cuerpo de un material determinado. No estoy hablando de exactamente lo que es un sólido. Podemos hablar de un líquido o un gas. Recuerden esa parte, ¿ok? Este cuerpo vamos a imaginar que está sometido a una carga, a una fuerza, ingenierazos, ¿sí? Y nosotros, ¿qué hacíamos en este ejercicio para definir precisamente nuestro vector de tracciones? Decíamos que tomábamos un punto, un punto P, un punto P. Este punto P, así, era nuestro punto material. Hay que definir también muy bien esto y hay que tenerlo muy claro cuál es el punto material y punto físico, que también en anteriores videos ya se comentó. Y entonces si yo hago esto y hago un cortecito de este punto, este es un punto. A ese punto tenemos muchísimas partículas y cada partícula tiene su fuerza y toda la sumatoria de esas fuerzas tiene una resultante. ¿Ok? Bien, para esto está relacionado con un vector, el vector normal. Esto es lo que quiero definirles en este momento, ingenieros. Quiero definir lo que es un vector normal y un vector cortante para que se entienda y se comprenda bien más adelante todo lo que viene. ¿Sí, ingenieros? Con este sistema de vector, este sistema que estoy comentándoles, es importante también definir que ya no vamos a simplemente calcular lo que es la fuerza en ese punto, ya no, porque estamos hablando precisamente de densidades. Este vector de tracciones, ingenierazos, su unidad es la fuerza por unidad de superficie. Entonces, ingenierazos, es muy importante esta definición, porque estamos hablando de un promedio. Este es un promedio de la densidad. Recuerden que ya no podemos asumir ya tenemos todas las características de cada una de estas partículas. Ya no, vamos a tener un promedio. Recuerden eso, ingenieros, ¿ok? Bien, entonces lo que vamos realmente a calcular es la intensidad de esa fuerza por unidad de superficie y también vamos a determinar la dirección de este vector precisamente, ¿sí? Entonces vamos a conocer la intensidad de esta fuerza por una superficie y la dirección de este vector. Es lo que sí vamos a poder definir. ¿Ok? Bien, ahora con el ejemplo que quiero comentarles para saber
eh, o que entiendan lo que es un vector normal, y aprovechando de una vez les comento lo que es un vector cortante. Voy a valerme de este mismo cubo de un material cualesquiera, y entonces yo voy a decir que voy a cortar este cubo por esta zona, o este cuerpo en esta parte. ¿Y cómo me quedaría? Seguramente me va a quedar de esta manera. Y ya tengo mi cubo. Si yo lo dibujo, y disculpen mis dibujos todos chuecos, pero voy a hacer todo lo posible por hacerlo lo más preciso que se pueda. Entonces yo hago mi corte de este cubo. Hago mi corte en este cubo y seguramente se va a ver aproximadamente así. Y mi otra mitad del cubo va a quedar frente, obviamente, frente a otro cubito, y lo ponemos de esta manera. Bien, ya tengo mi cubo dividido en dos partes. Entonces, mi vector normal está definido como el vector que va perpendicular al corte o a la sección. Perpendicular. Y este sería mi corte, perdón, mi vector normal. Si yo hago, si yo veo esta cara, nada más esta cara, ingenierazos, yo nada más veo esta cara, yo hago una vista nada más hacia esta cara, seguramente voy a ver nada más un rectángulo. El rectángulo que está precisamente de la cara. ¿Y cómo voy a ver mi vector normal? Lo vería yo nada más así. Así se vería mi vector normal, ingenierazos. Esto es a 90 grados. Quiere decir que es perpendicular a la sección transversal o al corte que yo estoy realizando, ingenierazos. ¿Ok? Ahora bien, ya este es mi vector normal. Mi vector cortante es el que va paralelo al corte o a la sección transversal. Paralelo al corte o a la sección transversal. Esta es mi dirección cortante y mi dirección normal. Importante, ingenierazos. También comentarles, no precisamente estas son las direcciones que tiene que llevar. Obviamente la dirección va en función también pues del material, de las fuerzas a las que está sometido, de los tipos de apoyo, etcétera. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo. Simple y sencillamente lo que quiero explicarles es cómo se representa gráficamente estos vectores normal y cortante. ¿Ok? Obviamente, si yo veo la cara opuesta, que es la que está en esta parte, y lo voy a dibujar aquí con puntitos, esta cara del otro extremo, ingenierazos, pues yo vería, y lo hago también, veo esta cara, ingenierazos, pues yo nada más vería esto. Yo vería el otro rectángulo, ahora sí que de la otra mitad de mi material, y entonces mi vector normal obviamente sería igual a este vector normal, igual y opuesto, ¿sí? Obviamente para mantener el equilibrio. Y en el otro extremo también el cortante paralelo al corte, y aquí quedaría. Y así serían mi vector normal y mi vector cortante en este punto, ¿sí? Reitero, vector normal perpendicular al corte o a la sección transversal. Vector cortante paralelo al corte o a la sección transversal. Bien, y entonces, si yo tengo estas características para representar mi vector de tracciones, con estas condiciones, ingenierazos, yo hago, por ejemplo, un corte acá. Si yo veo nada más este punto, ¿sí? Yo nada más lo veo de una manera, esta línea, esta línea de corte,
la estoy representando de este lado, entonces yo tengo mi vector normal, y voy a tener, acuérdense que mi vector de tracciones es esta resultante. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta parte donde decíamos que el límite, cuando la reducción, pero ahora decíamos de una superficie tiende a cero, teníamos entonces esta parte de eh, la diferencia de la fuerza, ¿sí? De la fuerza de contacto sobre esta disminución de lo que es la superficie, que esto igual da a nuestro vector de tracciones. ¿Ok, ingenieros? Este es nuestro vector de tracciones. Ahora lo voy a representar este vector, que es la sumatoria de estas fuerzas, esta resultante. Pues la voy a expresar con una R para que no se confunda, de esta resultante de fuerzas, que son muchas, muchas fuerzas que están aquí. Este va a ser nuestro vector de tracciones. ¿Cómo lo voy a representar? Aquí mismo. Lo voy a representar de esta manera. ¿Ok, ingenierazos? Y este es mi vector de tracciones. ¿Ok? Acuérdense que este es un promedio, vuelvo a reiterar. Este es un promedio de la densidad, ¿sí? De esas fuerzas por unidad de superficie. ¿Ok? Bien. Estas mismas características lo voy a plasmar hacia lo que es la representación gráfica en el medio continuo. ¿Sí? Nuestra famosa papa, para que se vayan familiarizando con este modelo, y de esa manera se pueda entender, e incluso cuando lean alguna bibliografía del medio continuo, pues sepan a lo que se está refiriendo. Entonces, ¿cómo está representado en nuestro medio continuo? Nuestra famosa papa, que está en muchas partes de bibliografía se encuentra. Tenemos nuestro apoyo, un apoyo determinado. Voy a poner este patín. Acuérdense que este es un volumen. Toda la cáscara de la papa, estábamos hablando de que es una superficie. Y sobre esta superficie voy a poner una carga. Voy a poner una carga, cualesquiera. Yo lo voy a llamar una W. ¿Sí? Bien, ingenieros, tenemos este modelo. Este modelo que es muy característico para explicar lo que es el medio continuo. Ahora, voy a explicar también aquí en esta parte lo que acabo de decirles acerca de lo que es la dirección normal, nuestro vector normal, ingenieros. Para explicarles voy a proponer. Y voy a proponer, o sea, aquí antes teníamos un punto y aquí teníamos un punto P. Si recuerdan, imagínense que este mismo punto que teníamos en el cubo ahora está representado en este modelo abstracto que es nuestra papa, que pues da a entender que estamos hablando de cualquier tipo de material. ¿Ok? Entonces tenemos este punto en el rectángulo, lo teníamos un poquito más claro. Aquí pasa exactamente lo mismo, ingenieros. Ahora bien, en el cubo, yo el cubo lo partí en un eh, totalmente vertical al cubo. Aquí voy a hacer un punto y voy a poner que es un punto, no sé, Q. Y voy a partirlo y voy a partir esta papa, la voy a partir acá. Es un punto diferente. Es un punto diferente, ingenierazos. Un punto Q. ¿Ok? ¿Cómo se va a representar? Voy a tratar de representarlo. Esta misma, perdón, esta misma papa, ingenierazos, la voy a representar y la voy a dividir en dos partes. Voy a tratar de dividirla lo mejor posible para que se vea bien representada de esta manera. Aquí tenemos este apoyo y esta línea es este corte precisamente. Y aquí tenemos nuestro punto, y aquí yo lo llamé Q. Es un punto material que está aquí en el corte, ingenierazos.
Entonces, por definición, les acabo de mencionar que la normal es perpendicular al corte. Entonces, nuestra normal sería esta. Esta es nuestro vector normal, ¿sí? Que va perpendicular al corte. Y nuestro vector de tracciones, seguramente, por ejemplo, podría ser esta. Importante, el vector de tracciones no necesariamente va a ir en dirección normal. El vector de tracciones va a tener su propia dirección, que va a depender, obviamente, del tipo de material, de las fuerzas externas a las que está expuesto, a los apoyos, ¿sí? A cómo está apoyado este material. Entonces, de eso va a depender el, el- la dirección de nuestro vector de tracciones. ¿Y cómo quedaría del otro extremo de nuestra papa? El otro extremo de nuestra papa seguramente va a ir igual. En este corte, en este corte, va a ir más o menos así. Y va a tener aquí el patín, que es el apoyo que yo propuse ahorita. Y ahora, ¿cómo se representarían los vectores de este extremo? Este punto es igual el punto Q, pero es el mismo punto. O sea, imaginen, ingenieros, que este es el mismo punto, que lo partí yo en dos. ¿Sí? Este es el mismo punto, pero yo lo partí en dos. Entonces va a tener por eh, lo que habíamos dicho de la reacción y efecto, pues va a tener también su vector normal, y su vector de tracción va a ser igual, con la misma magnitud, pero con diferente dirección. Y seguramente va a estar, no sé, por acá. Y así se mantendría este equilibrio, ingenierazos. ¿Ok? Bien, este va a ser el vector de tracciones. ¿Ok? Bien, igual y opuesto, obviamente, al que está de este extremo. ¿Ok? Perfecto. Es importante comentarles lo siguiente. Si yo, por ejemplo, yo a este punto, a este mismo punto, yo ahora lo voy a cortar, pero ahora en esta otra dirección, yo tendría este mismo punto, entonces voy a poner una línea donde, no sé, primero voy a poner un corte y después este corte lo voy a llamar, un ejemplo, A, A, y este va a ser B, B. Y entonces, si yo tengo este corte A, yo voy a poner otro corte, y voy a poner otro colorcito para el otro corte, que se distinga y genera esos, y yo corto, es más o menos por acá, yo corto y este lo voy a llamar B, B, B ingenierazos. Entonces, yo voy a tener, debido al corte AA, yo voy a tener mi vector normal, mi vector normal, que va, acuérdense, va perpendicular. Y debido a esta dirección, yo voy a tener mi vector de tracciones. ¿Sí? En su dirección ya saben que está determinada por otros factores. ¿Ok? Ahora bien, yo en el corte B voy a tener mi dirección normal. Voy a ponerlo por acá. Y entonces, este sería mi vector normal. Y es más, voy a ponerle mi vector normal B, porque ese es en dirección B. Y obviamente, eh, aunado a esta dirección normal, va mi vector de tracciones.
y le voy a poner B. Este le voy a poner A y este le voy a poner A. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir, ingenieros? Que yo puedo cortar en muchísimas partes este punto material. Voy a cortarlo en muchísimas partes, en diferentes direcciones. En las direcciones que yo quiera, ingenieros, infinitamente. Y en cada corte voy a tener mi vector de tracciones y mi dirección normal. ¿Sí, ingenieros? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Va a haber diferentes direcciones. ¿Qué quiere decir? Que obviamente, entonces, en resumen, los vectores de tracción dependen del vector normal, de cómo esté ubicado nuestro vector normal, porque va perpendicular al corte. Por eso van a depender de eso, ingenieros. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, si yo a esto, ingenieros, si esto es normal, entonces, si el vector de tracciones va en dirección normal, entonces lo correcto sería colocarle precisamente que efectivamente va en dirección normal. Este vector entonces tendría que ponerse de esta manera, ¿sí? En dirección, y este sería A. Y este sería en dirección normal, no, este sería A, perdón, y este sería en dirección B, que este es nuestro corte B en verde, este es verde, y este sería en B. Este es en B. ¿Ok, ingenierazos? Entonces, esto es nuestra dirección. Nuestro vector de tracción es en dirección normal al corte. ¿Ok? Ahora bien, recordemos lo que también les comentaba yo en clases, ingenierazos. Vean cómo está. Este es nuestro vector. Tiene una dirección y aunado a esta dirección. Entonces, decíamos, un escalar, que obviamente es una magnitud. Un escalar es una magnitud. ¿Sí? Así de simple, es una magnitud. Es una magnitud, ingenierazos. Ahora bien, si nosotros decimos que un escalar más una dirección, entonces ya tenemos lo que es un vector, ingenierazos. Aquí voy a ponerlo en este extremo. Esto es un vector. ¿Ok? Ahora bien, en este caso muy particular que acabo de explicar, ingenierazos, tengo un escalar, lo que es una magnitud precisamente. Acuérdense que estamos hablando de fuerzas, más la dirección 1. Que la dirección 1, ¿cuál es? La dirección 1, voy a poner aquí dirección 1, es precisamente la de mi vector de tracción, más una dirección, que es mi dirección normal, más mi dirección, y le voy a poner mi dirección 2. Y así puedo sumar más direcciones. Entonces, si este es un escalar, si un escalar más una dirección es un vector, entonces un escalar más una dirección más la segunda dirección, estamos hablando de tensores. ¿Sí? Así de sencillo, ingenierazos. ¿Vale? Entonces, en conclusión, ingenierazos, vamos a hablar de una conclusión final de este tema. Para resumir todo esto que acabo de comentarles en las direcciones normales, entonces, estamos hablando que las fuerzas de contacto, que las convertimos al final de la historia en fuerzas de superficie, las vamos a convertir a esa, bueno, perdón, voy a escribirlo, incluso lo voy a escribir. Las fuerzas, las fuerzas de contacto las convertimos a fuerzas o a densidades de superficie.
pocas palabras, es nuestro vector de tracciones. Nuestro vector de tracciones, que son las fuerzas por unidad de superficie entonces esas fuerzas van a depender de la dirección normal al punto. Normal al punto, ingenierazos. Al punto, ¿sí? Lo que es el punto y obviamente en la dirección del corte. ¿Ok, ingenierazos? Así es como se define este tema de las fuerzas de contacto y que están obviamente y implícitamente relacionadas o incluso van a depender, mejor dicho, de la dirección normal al punto o al corte. Muchas gracias. No olvides suscribirte y darle like.